constituyeron, en la versión 60, dice, ancianos en cada iglesia. O sea que en una iglesia había varios ancianos. Un detalle que quiero enseñar también es que la palabra anciano, como lo vamos a comenzar a ver hoy, obispo y pastor, es exactamente la misma o tiene la misma tarea, el mismo significado. Entonces, de entrada vemos una verdad sólida. Dice la palabra que Bernabé, en la NTV dice Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. En otras palabras, con la autoridad espiritual del apóstol Pablo y de Bernabé, hombres de más experiencia y obviamente de más teología bíblica y escogidos por el Señor, ellos en cada iglesia, ellos nombraban a los ancianos. Entonces, pero hay un detalle más. Dice, habiendo orado con ayunos. O sea, no es improvisado. No es que me caiga bien el hermano. O porque habla bonito el hermano. O porque tiene muchos años en la iglesia. No. Me parece que en este caso de Pablo y Bernabé, como vamos a ver, hay calificaciones. Ellos tenían que calificar y en ese sentido ellos nombraban ancianos, y eso es importante, que en la iglesia haya ancianos que gobiernen la iglesia. En Hechos capítulo 15, y fíjese, esto es muy importante. Hubo un famoso concilio, el famoso concilio de Jerusalén. Esto ya lo prediqué, pero lo voy a volver a explicar. Hubo un concilio porque hubo un problema entre las iglesias. El problema radicaba en que había una iglesia de Jerusalén que era judía y que tenía sus tradiciones muy arraigadas por ser judíos. La circuncisión, guardar el sábado, y como yo les decía que la iglesia primitiva era una iglesia del Antiguo Testamento. Y la iglesia de Jerusalén guardaba 2 días, el día de reposo sábado y el día domingo. Pero las iglesias gentiles no. Ellos comían cochino, comían chicharra, comían creo hasta morcilla, lo más seguro. No guardaban el sábado. Y entonces hubo un concilio. Pero déjeme decirle algo. Hechos capítulo 15, versículo número 6. Dice la palabra del Señor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No fueron las iglesias que se reunieron, todas las iglesias, a deliberar para que hagan una votación congregacional. Para nada, no hubo eso. Fue los apóstoles y los ancianos. La NTV dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Ni siquiera toda la iglesia estaba, fueron los ancianos. Ni siquiera los diáconos estaban, fueron los apóstoles y los pastores que resolvieron el asunto de recomendar que la iglesia primitiva y gentil, como dice Hechos 15, versículo 23, nuestra versión 60, y yo tengo la NTV también, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. La carta que llevaron decía lo siguiente: nosotros los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Lo único que estuvieron de acuerdo las iglesias es decir, que vayan los apóstoles, que vayan los ancianos. O sea, dieron su aval para que vayan los pastores a resolver ese
tremendo conflicto. Y Hechos capítulo 16, versículo 4. Hechos 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, noten esto, pasaban por las ciudades, les entregaban, noten lo que dice la palabra del Señor, versión 60. Las ordenanzas que habían acordado, no las iglesias en pleno, a nivel congregacional, como tradicionalmente se pretende hacer todo. Y eso no, ni siquiera es bíblico. Dice acá, habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Los que acordaron resolver el conflicto fueron apóstoles y fueron los pastores. La NTV dice, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran, lo leo textual, las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Las decisiones no por la iglesia en pleno, sino por los apóstoles y los pastores. Y eso representaba a todas las iglesias. Entonces, en cuestiones teológicas, de doctrina, de enseñanza, de disciplina, de orden en la iglesia, los responsables a la luz de la palabra del Señor son los pastores, son el pastor y los ancianos. Hechos capítulo 20, versículo 17, estoy fundamentando el gobierno que a la luz del Nuevo Testamento, nuestra iglesia local, a la luz de la palabra debemos hacer. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mandó a llamar Pablo a los pastores de la iglesia. Noten, estoy marcando que en cada iglesia lo bíblico es que haya varios pastores. Ahora, ¿hay mucha bendición al respecto? Sí. ¿Por qué hay mucha decisión? Mucha bendición. Porque los ancianos finalmente son los que tienen la responsabilidad delante del Señor de tomar decisiones, de ver conflictos, de ver la disciplina de la iglesia, de ver asuntos que tienen que ver con el reino de Dios. Ahora, por supuesto que si uno va a vender una propiedad de la iglesia, claro que en definitiva son los ancianos que tendrían la iniciativa, pero por supuesto que eso se tendría que comunicar a la iglesia. Pero los que están dirigiendo a la iglesia del Señor son, a la luz de la Biblia, son los ancianos. Primera Timoteo capítulo 5, versículo número 17. Y allá vamos a entrar un poco a la aplicación de la palabra. O es una pregunta muy obvia. ¿Quién debe dirigir a los hijos en la casa de ustedes? ¿Quién es el responsable? ¿El papá, la mamá o los hijos? Si digo el papá, van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Si digo la mamá, van a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero si digo los hijos deben gobernar la casa, no estarían de acuerdo conmigo. Ahora vámonos al gobierno. El gobierno está dirigiendo el país. Está dirigiendo. Aunque ustedes y yo tengamos una opinión y opinemos, pero finalmente nosotros le conferimos el voto y le dijimos, dirige el país. Nuestro deber es cumplirlo con lo que marca la ley. Yo difiero de todas las cosas que nos piden a la iglesia. Yo me siento como un bozal que ponen a la iglesia. Me siento hasta perseguido por tanta traba que pone el gobierno actual de ayuntamiento. Una cosa increíble, hermanos. Es una cosa excesiva. Pero ¿sabe qué? Lo estoy haciendo. Hemos delegado como ancianos a nuestro hermano Rigo que haga toda la tramitología. Y es un montón de cosas. Aún como iglesia nos vamos a apegar a lo que diga la ley. No está bien rebelarnos. Y si vamos al trabajo, ¿quién debe dirigir? ¿Los empleados o el gerente o el jefe? Pues
Si los empleados dirigen, no tiene caso la empresa que cierre. ¿Para qué están los gerentes? Amados hermanos, en la iglesia del Señor, Dios ha puesto a los pastores para dirigir la iglesia de Cristo. Eso puede ser que no le guste a alguno. Puede ser que no esté de acuerdo a alguno. Pero hermano, eso es un asunto entre usted y Dios. Si no está de acuerdo, si no le parece, usted tiene un problema con Dios. Dice la palabra, los ancianos que gobiernan bien. La palabra gobierno es la misma para el gobernador que está actualmente. Es la misma para un padre de familia. Y amados hermanos, si las cosas en el día de hoy se están haciendo transparentemente, honestamente, y le voy a citar dónde debe estar citada la Biblia. Las cosas en el día de hoy, más que nunca, lo voy a volver a repetir, se están haciendo decentemente y con orden. Se están haciendo, lo repito otra vez, más que nunca en todo el tiempo de la iglesia de Israel, se están haciendo con temor de Dios, no angelicalmente, pero más que nunca se están haciendo de manera transparente, con decencia y con orden. Si alguien sabe algo de los ancianos o del pastor titular que sea indecente, está en su libertad de hacerlo con la Biblia y como dice la palabra. Pero si no tiene usted los argumentos, me parece que entonces usted tendría un problema delante del Señor. Mire qué dice la palabra, porque yo digo, vamos a la palabra. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Me parece que es una falta de respeto que los jóvenes, mis hijos y los de usted, no les saluden a los adultos. Me parece que es un quebranto a la Biblia. Me parece que básicamente se quebranta un principio elemental de educación. Pero me parece terrible aún que cuando en la iglesia del Señor, hoy por hoy los ancianos están gobernando bien la iglesia, algunos hermanos no lo tengan como dice la palabra, por dignos de doble honor. Y hay un subrayado de Pablo a Timoteo, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ustedes no tienen idea, yo por eso lo quiero decir, cuánto vale una predicación. No me refiero a términos económicos, porque lo que menos le preocupa a los ancianos de esta iglesia es el factor dinero, Estamos aquí para servir y dirigir a la iglesia de Cristo. Lo menos que queremos, no estamos interesados más que por dirigir bien en la iglesia, por supuesto. De manera que no saben ustedes cuánto trabajo y sí cuesta un sermón. Incluso económicamente, uno que predica, hermanos, no es solamente va a Google e Internet y lo investiga. Hermanos, son horas de esfuerzo, de estudio, de años de inversión, dar la vida en el púlpito. Me parece que es una falta de los adultos de la membresía de la iglesia discrepar en el día de hoy, faltarle al respeto al pastor titular y a los ancianos. Me parece un pecado tan grave como Números capítulo 16. Me parece gravísimo. Dice la palabra en la NTV: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados. Me parece que en el día de hoy no solo los jóvenes le faltan al respeto a los adultos. Me parece que algunos miembros de la iglesia han abusado de la sencillez, de la camaradería del pastor y los ancianos. Y hermanos, ahorita no temen algunos en discrepar, en faltarle al respeto a los pastores. Y eso es un pecado, hermanos. Y eso no es saludable para la iglesia local. Y dice la Biblia, no lo digo yo.
deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Y mire, hay una advertencia, hermanos, esto es la manera práctica, es hasta el versículo 20. No escuches ninguna acusación contra un anciano. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Me parece que pudiera haber, y esa es una advertencia, alguien allá comentando que se está haciendo mal las cosas. Ojo, la Biblia advierte, no admitas, no escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que 2 o 3 testigos que la confirmen. Y mire que advierte, los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación. Eso no lo digo yo. Si alguien está en pecado, hermanos, es mi deber, si se salen de las cosas del Señor, los tengo que reprender públicamente delante de toda la congregación. Y eso pudiera parecer muy duro, pudiera ser muy humillante, pero hermanos, es por el bien de las almas de algunos, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Hermanos, lo que estoy enseñando, lo estoy fundamentando. ¿Por qué razón? Porque yo quiero una iglesia como la mayoría de todos ustedes, o casi todos, 99.999%. Y si algo hubiere por allá, mejor lo vamos a ir corrigiendo ahorita con la ayuda del Señor. He tenido solamente 3 pastores en mi vida. 3, no más. El primero ya murió la semana pasada. Y cuando yo fui oveja, yo me sometí al liderazgo de mi pastor. Un segundo pastor que tuve, yo ya era pastor. Y era pastor ordenado, porque tengo como pastor ordenado más de 20 años, casi 30 años de pastor ordenado. Como cristianos tengo más. Al segundo pastor que tuve, ya era ordenado, yo me sometí a su liderazgo. No le causé problemas. Y mi último pastor que tuve, que es el pastor Fulgencio, yo siendo pastor ordenado, me sometí a su liderazgo y tengo una excelente relación de amistad con él. Y lo respeto como pastor. Amados hermanos, eso quiero enseñarles. Sabe que a veces me preocupa porque algunos hermanos, hay un argumento que yo he escuchado y es muy peligroso. Yo les recomiendo, y lo voy a dar de tarea, lean en su casa Números 16. Hay algunos que dicen, pero es que el pastor y la membresía son iguales. Wow, esto está para erizarse. Somos iguales ante Cristo, por supuesto. Como un esposo y una esposa son iguales ante Cristo. Nada más que Cristo ha puesto al esposo como cabeza de la familia. Somos iguales en el gobierno con Andrés Manuel López Obrador, solo que Dios le ha dado a él la espada. Somos iguales como creyentes en la iglesia, sí, solo que Dios ha puesto al pastor y a los ancianos como autoridad. Entonces no somos iguales en el sentido de autoridad. Hermanos, lean Números 16, ¿sabe que hubo una rebelión de un hombre que contaminó a otro, se llamaba Coré? Porque su argumento fue ese precisamente. Oye, Moisés, ¿quién te puso a ti para estar enseñoreándote de nosotros? Somos iguales. Lea Números 16. Yo se lo voy a enseñar. Si Dios me da vida el próximo miércoles o lo retomamos. Y vea usted cómo acabó Coré el rebelde. Hermanos, yo no quiero que ninguno sea como Coré de ustedes. Pero tengo que señalar y enseñar esto, porque me parece que hay algunos que ya se les olvidó. Y eso es muy grave, porque podía contaminar a otros, porque lo empiezan a comentar y empiezan quizás hasta algunos a hablar, oye hermano, ¿te fijaste? Señor, eso es pecaminoso, eso es gravísimo en la iglesia, y yo tendría hasta que reprenderlos públicamente.
¿Cómo dice el Señor? Dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, ¿se acuerdan? O dice: pastor, hoy en día no sucede. ¿Sabe que sí sucede? La mayoría de quebrantos, la mayoría de enfermedades que los pastores tienen es porque muchas ovejas son tremendamente rebeldes. Y lo voy a decir así: tremendamente rebeldes. Y yo le oro al Señor para que yo no tenga que hacer con algunos de la iglesia algo así. Decir fulano o fulana de tal es una hermana rebelde. Es una hermana que a todo se opone. Todo lo negro, todo el punto de todas las bendiciones, ahí ve lo negro. ¿Cómo es posible? Tito 1:5, 2 pasajes más. Por esta causa te dejé en Creta. Mire, para que corrigiese lo deficiente. ¿Quién? Hoy en día, hermanos, es la oveja queriendo corregir al pastor. O sea, por favor, hermanos, somos los pastores que necesitamos corregir a las ovejas. No somos que seamos impecables, pero por algo Dios nos puso como pastores. Porque las ovejas se descarrían con fácil. Son rebeldes las ovejas. Y el pastor y los ancianos estamos para corregir lo deficiente. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5 en adelante, NTV dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Hermanos, los ancianos ven una cosa y la oveja ve otra cosa. ¿Cómo es posible? Mi tarea como pastor en la iglesia es ayudarles, es enseñarles ahora, es corregir lo que veo que por ahorita se está poniendo no bien. No es correcto eso. Que alguien sea rebelde, que sea grosero, que a todo se oponga, que no lo puedas corregir, sea por lo que sea. Es que así lo hemos hecho en el pasado, pero no está en la Biblia. Y por algo lo estamos haciendo los ancianos y el pastor. No es un capricho. Y entonces podrá animar, enseñar y demostrar a los que se oponen que están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. Hay que callarlos, dice Pablo, porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Es la verdad? Así que repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. De tal modo que aunque parezca dura esta enseñanza, dura esta predicación, en el fondo, hermanos, busco que la iglesia más que nunca esté unida y que Dios siga bendiciendo a la iglesia. Y ruego por algunos, ruego al Señor, de verdad se los digo, para que Dios cambie su actitud, cambie su corazón, cambie su forma de pensar y que nos permita servir al Señor y servirles a ustedes. Porque lo que más queremos, hermanos, es un bien espiritual. No podemos cambiar el corazón, no podemos obligarlos a que no se rebelen. Podemos orar. Si va a ser necesario, hay que reprender duramente. Por supuesto lo haremos. Si hay que exhibir, lo haremos. No es lo mejor, no es lo más fácil. Pero por el bien de la iglesia yo suplico que si hubiere alguno así, que hable con el Señor. Que hable con el Señor. Y que se ponga a cuentas. Hombre, mujer, joven.
y se dejen pastorear. Se dejen pastorear. Hay un gozo para un papá cuando sus hijos son obedientes. Y estamos bendecidos cuando obedecemos la ley. Hermanos, la iglesia está bendecida cuando las ovejas también son obedientes. Son obedientes. Pueden ayudarnos, hermanos, mucho. Con buena actitud, con oración, apoyando lo que se está haciendo. Hermanos, lo que estamos haciendo es que el reino avance. Este sábado hay Santa Cena, es una ordenanza. No vamos a decirle, iglesia, autoricen la Santa Cena. Hay que hacerla. Al igual que el bautismo, hay que bautizar. La iglesia no debe autorizar eso, es que tiene que hacerlo. Nuestro trabajo es ver si ya entendieron el evangelio, pero eso no lo tiene que autorizar la iglesia. Cristo ya dijo, ir y hacer discípulos, bautícenlos. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que ni el bautismo ni la cena del Señor, la iglesia tiene que autorizar nada. Ya lo autorizó. Lo que nosotros tenemos que hacerlo es obedecer. Me parece que una apreciación distinta sería una tradición, pero no bíblica. Respetable sí, pero no bíblica. Y una falta de sumisión a esto me parece una rebeldía total. Amados hermanos, a pesar de el pasaje bíblico o los pasajes bíblicos, les amamos en el Señor y sigan orando por nuestra salud. Nos hemos sentido mejor hoy y esperamos reponernos en una semana o un poquito más. Mis triglicéridos están altos, el azúcar un poco alta, pero estamos bien. Primeramente Dios. Dios les bendiga.